Sean ustedes bienvenidos. Damos inicio a nuestro webinar de todos los martes, correspondiente a hoy, martes 31 de mayo. El día de hoy tenemos el gratísimo honor de contar con la presencia de dos personalidades. Uno de ellos es el doctor Lawrence Stephan, él es CEO, además de director en American Lithium Corporation de Canadá, quien expondrá el tema titulado Potasio en Fachani. Además, junto a él se encuentra el gerente general CEO Simon Clark. También contamos con la presencia del ingeniero Rómulo Mucho. Como bien sabemos, él es presidente de Agromin, y del doctor Ulises Raúl Solís Llapa. Él es gerente general de Macusani Yellow Cake SAC, a quien le damos la más cordial bienvenida e invitamos para que pueda saludar a nuestro expositor y al público asistente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y nos acompaña como panelista de nuestro webinar. Torañañaykuna y Mainaria Hatuna Paipi Cancunapas, Huasmantaña Kai Martes Punchao Tatupariconchis, Kimsachunca Jufniu Punchao Kai Mayo Killapi. Kunan Punchao mi, no canches Wanri Marinka Lawrence Stephan Paimiriki, gerente general, Caswampas, director Gina Kashan, American Lithium Corporation, Nispachapay, Canadá, Suyupi, Paimiri Maikamunka Potasio en Falchani, Niskamanta, Paiwankushkatas Kashan, Simon Clark, Paimi, gerente general. No canches Huancachallanta, Rómulo Mucho, Agromin Niskamanta, Umaliri, Chaymantapas, Ulises Raúl Solís Llapa, Paipas Cachallanta, gerente general, Macusani Yellow Cake, Chacamanta Pacha. Llapa Cancuna Kichistapas, Alin Jampurita Cancunapa, más Arimurico. Ahora sí, cedo la palabra al ingeniero Rómulo Mucho para su saludo a nuestro expositor y asistentes. Adelante, ingeniero Rómulo. Ingeniero, su micro, por favor. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor Simon Clark, presidente ejecutivo de American Lithium. Doctor Lawrence Stephan, gran amigo, muy conocido en el Perú. También al doctor Ulises Raúl Solís, gerente de Macusani Yellow Cake. Y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan esta noche. Será una conferencia de las pocas que vemos a menudo. Habida cuenta que hoy se avecina una crisis alimentaria debido a la guerra Rusia-Ucrania, y obviamente también Rusia-Ucrania producen bastantes alimentos y también producen fertilizantes, especialmente Rusia. Importamos de Rusia casi el 70% de urea, 70% de nitrato de amonio, otros fertilizantes amónicos, ¿no? Y bueno, todos sabemos que hay tres elementos básicos como nutrientes que nutren los suelos. Son el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Y detrás vienen otros elementos como el calcio, magnesio, muchos de la lista periódica,
Y finalmente los micronutrientes, ¿no? Que son fundamentalmente metales, cobre, zinc, boro, hierro y otros, porque realmente hay que saber, a veces no sabemos que los minerales son los que nutren los suelos y hacen posible, digamos, la producción de los alimentos, la producción de las plantas. Por lo tanto, hoy el doctor Stefan nos va a hablar sobre el potasio, un elemento muy importante hoy día porque importamos potasio, sulfato potásico, abonos, ¿no? Potásicos, y que obviamente Falciani podría ser una brillante oportunidad, ahora más que nunca, ¿no? De poder, digamos, abastecer el mercado interno. Por lo tanto, hoy vamos a conocer eso. Nosotros sabemos que hablamos mucho de litio, ¿no? El litio está dando que hablar mucho, mucho en Argentina, por ejemplo. Hace furor las inversiones, dice superar a Chile en producción de litio, y obviamente el potasio está asociado ahí cerca, ¿no? Cerca al litio, entonces es una novedad. No es muy común eso. Somos país minero, pero hablamos siempre de cobre, oro, plomo, zinc, pero esto sí es una novedad. Estoy seguro que esta noche todos los que están en este momento conectados a esta noche a este foro virtual van a disfrutarlo. Por eso quiero agradecer al doctor Stefan, al doctor Clark y también al doctor Solís, ¿no? Por acompañarnos a Agromín. Agromín quiere casualmente informar, capacitar, compartir. Cuanto haya más conocimiento entre los peruanos, yo creo que mejores decisiones tomaremos. Cuando le demos importancia a lo que tenemos como país y también cómo se debe dar las facilidades, los incentivos para poder desarrollar este proyecto que hoy hace hablar bastante. Por lo tanto, queridos amigos, disfruten esta charla y al final probablemente haya algunas preguntas, ¿no? Nos responderán las respuestas. Muchas gracias, Zaira. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, ingeniero Rómulo, por sus palabras. A continuación vamos a recibir el saludo respectivo del doctor Ulises Solís. Doctor, adelante, por favor. ¿Cómo estás? Don Rómulo, muchas gracias por la invitación. Gracias a Agromín. Ya ustedes me conocen, soy gerente general de Macuchani Yellow Cake y para mí es un gusto compartir pantalla hoy con parte de mi directorio, ¿no? El señor Simon Clark y el doctor Lawrence Stefan. Como muy bien lo dijo don Rómulo, hemos descubierto el yacimiento de litio en Perú, pero también viene acompañado de potasio y de otros minerales. Y hoy en día que está tan latente la preocupación por los fertilizantes de nuestro país, esta es una buena oportunidad que debemos de aprovechar, no solamente Macuchani, sino todos los peruanos para llevar y ejecutar y llevar adelante este proyecto. Las expectativas son grandes. Hoy por el problema de los fertilizantes hay un caos a nivel nacional, que todo va a subir, y tengan la seguridad que todo lo que es fertilizante nosotros lo importamos en este momento, pero de ejecutarse el proyecto de Falciani, pues vamos a no solamente abastecer el mercado local, sino también vamos a poder exportar fertilizantes. No quiero robarle mucho la pantalla al doctor Lores Estefan, quien hará la exposición correspondiente, y atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias nuevamente, Agromín. Muchas gracias a usted, doctor Solís, por sus cálidas palabras de bienvenida. Antes de iniciar con la presentación del doctor Lawrence, a quien le damos, por cierto, la más cordial bienvenida, la reiterada bienvenida, y que por cierto ya se encuentra con nosotros en la sala virtual, deseamos comunicarles a todos nuestros amautas mineros, a todos nuestros participantes, que pueden dejar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook Live, además del YouTube, que al término de la conferencia sus preguntas van a ser absueltas por el doctor Lawrence. Además que ustedes, si desean solicitar su certificado, lo pueden realizar solamente enviando un correo a peru.agromin@gmail.com. Luego de llenar el formulario de inscripción, ustedes tendrán su certificado. Sin mayor preámbulo, permítame presentar a nuestro expositor, a quien tenemos esta noche. El doctor Lawrence Stefan es presidente, director de operaciones y director de Macuchani Yellow Cake.
Cake, es uno de los fundadores de Macusani Yellow Cake y se ha desempeñado como director general en el Perú desde octubre del 2007, cuando la empresa se hizo pública. También es el fundador del grupo de empresas Colibrí, una empresa de servicios minerales con sede en Lima, aquí en nuestro país, Perú. El doctor Stefan también trabajó anteriormente en Goldfields en Sudáfrica, donde estuvo involucrado en el beneficio de una amplia variedad de productos básicos metálicos y no metálicos sólidos. Y en los últimos años se dedicó principalmente a proyectos sudamericanos. Ha estado involucrado en investigaciones básicas y especializadas en programas de enriquecimiento, recuperación y metalurgia de uranio en varias minas de oro y uranio a lo largo de la cuenca en Sudáfrica y Namibia. El doctor Lawrence tiene una maestría en Geología e Ingeniería de Minas y un doctorado de la cuenca Geología en Ciudad Económica. Tiene una vasta experiencia que cubre más de 100 proyectos en 6 continentes y dirigió el equipo de descubrimiento del proyecto de litio Fachar. Le damos la más cordial bienvenida al doctor. Gracias por estar con nosotros. Para los que hablan quechua, Turañe, Kunaro Panchis Kashan, Turanchis, Paimiriki, Lawrence Stefan, Paimino Panchis Kunan Kaikunka, y Maimane Kai Alwi Kunamanta Rimarinampa, Ginas Papis Paikariki, director de operaciones, Chacay Hatun empresa Yellow Cake Supichascapi, Ginas Papis, Macusani, Yellow Cake, esta empresa Takapaini, Kamaikuran, Kuna Pachacuna Pieta, y que Guaranca Ranchinion Guatamanta Pachaña, Perú Suyuchis Kurian Kai. Kinas papis kuna pachakuna pieta colibrí empresa Calarichilascata, Perú suyo chispe mai una iguata kuna yayan aikushan, Perú suyo un chilaiku alienta puririnampa, chaymantapis básicos metálicos y no metálicos niscayan aikunapi, alienta yachaikurapan, yachaynipieta, carisha maestría, doctorado, vaya camay, una iguata kuna yancas cancupa, ya pacha proyecto kuna de softa continente kunapi, vaya yancarista. Ahora sí, procederé a invitarlo al doctor Lawrence Stefan, quien cuenta con 35 minutos, pero antes queremos invitar al CEO Simon para que pueda vertir sus palabras, sus breves palabras, por favor. Adelante, doctor Simon. Thank you very much. It's a pleasure to be here. We're very excited and delighted to have such an amazing deposit in Peru at the Macusani Plateau. And I just commend Dr. Stefan and Dr. Solis for all the work they and the team have done there and showing the potential of this great asset. So thank you very much for inviting me. Sorry, my Spanish isn't good enough yet. Hopefully sometime soon, but I'm looking forward to the presentation. Thank you so much, Simon Kirk, CEO, gerente general, Paimicheca, Rima y Gamon Unam Puncham. Ahora sí, tiene usted concedido sus 35 minutos para su exposición, doctor Lawrence. Adelante, por favor. Muchas gracias por la introducción, las palabras lindas. Solo mi nombre es Lawrence Stefan, entre mí y doctor Solis, abajo en la presentación, ¿no? En la pantalla, somos responsables para descubrir y empezar con, qué sé yo, algo que nosotros hemos pensado que va a ser algo fenomenal y al finalmente, disculpas por la palabra, se ha transformado en una locura en el Perú. Mil disculpas, mi primer idioma no es español, no es castellano, voy a intentar hablarlo mejor. Me han dicho que no tengo ningún derecho a utilizar ninguna palabra inglesa hoy, sería mucho más simple. Simon se disculpó que no habla español, lamentablemente yo voy a hacer toda la exposición en español y debes vivir con mi acento. Mil disculpas a todos. Ok, en noviembre de 2017 hemos tenido, fue un día fenomenal para nosotros. Hemos visto por la primera vez que el resultado de un trabajo de más de 4 años se cumplió en algo excepcional. Un montón de personas nos han acusado en los últimos años que hemos encontrado el litio por error o por suerte o por qué sea. No, no es así. Fue el resultado de un trabajo asiduo donde nosotros
siempre hemos tenido conocimiento que existe litio en el plató de Macusani, mucho litio. El tema es que no era económico, o solamente partes. Por esto nuestros esfuerzos se concentraron por casi 3 años, 3 años y medio, 4 años para intentar dónde vamos a encontrar, dónde existe el litio de ley más alta, que lo podemos también encontrar económicamente. Y después de un proceso largo, creo que al final hemos tenido la buena suerte, hemos encontrado eso. No hemos encontrado que nosotros hemos pensado que vamos a encontrar, y aquí es donde es posible que el mensaje sea transmitido con errores en el mass media y el pueblo peruano. Hemos encontrado algo mucho mejor. Algo mucho mejor que ahora se ha transformado en el yacimiento más interesante, creo que de más alta ley en todo el Sudamérica. Nosotros somos ubicados, Falciani, vamos a utilizar varias palabras, Falciani, Macusani, ¿no? Es un par de casi 200 kilómetros norte del lago Titicaca, en la provincia de Carabaya, parte, y la otra es en Macusani, en Puno. Tenemos cerca de 1000 kilómetros cuadrados en uno de los distritos de litio más grandes del mundo, no explotado hasta ahora porque nadie sabía que hay este tipo de litio y más que todo estas cantidades de litios en el Perú. Es un depósito de alta ley en comparación con todo lo que hay en Chile, en Argentina, en Bolivia. Tenemos los leyes hasta 4, 5, 6 veces más altos que en Chile, que es más alto en Sudamérica, y un promedio de más o menos 3.5 más alto. Tenemos una infraestructura excepcional, acceso a electricidad, transporte y agua, que todos son muy importantes para producir litio. Y más o menos podemos obtener un suministro en abundancia de ácido sulfúrico, lo podemos producir nosotros, solo podemos utilizar. Mil disculpas con todos nuestros asistentes, con todos los amautas mineros, hubo un error técnico, pero ya estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar con nuestra exposición, retomando justo, estábamos en la exposición, en plena exposición del doctor Lawrence. Por favor, adelante, doctor. Mil disculpas de antemano. Su micro, por favor, está en off. Sin problemas, señorita Choque, muchas gracias. Como hemos conversado en el primer diapositivo, tenemos un yacimiento de alta ley, mucho más alto que todo que existe en rocas en Sudamérica, con acceso a infraestructura, toda infraestructura, y un ingrediente número 1 que se utiliza en la hidrometalurgia de litio en todo el mundo, ácido sulfúrico. Lo podemos producir solo vamos a utilizar la producción peruana porque Perú es un exportador neto, un productor neto de ácido sulfúrico. Siguiente, por favor. Resultado de todo este trabajo que empezó en noviembre de 2017 y continuó hasta el fin de 2019 cuando hemos obtenido y después hemos presentado al inicio de 2020, es muy interesante. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, exactamente con una mes antes, hemos producido el primer estudio económico preliminar y sabemos ahora que tenemos más o menos recursos y reservas en el proyecto de Falciani de 4.7 millones de toneladas equivalente de carbonato de litio, y depende cómo los calculamos un mínimo de 6.6 millones de toneladas de potasio metálico. Hasta ahora se exploró muy poco de la zona, casi menos de 15%. En la zona hay otras minas también importantes. Lo más importante es la mina de estaño San Rafael, que pertenece a Minsur. Y una cosa que creo que aquí es donde es el genio del doctor Solís, nuestro gerente general. Tenemos unas relaciones muy buenas con las comunidades. Tan buenas creo que es el único proyecto en todo el país donde las comunidades nos piden que empezamos a desarrollarlos y no cerrar las minas, que para Perú creo que es un paso increíble. El siguiente. No voy a hablar mucho, pero también si hay personas técnicas a esta presentación, son interesados cómo se formaron. Más o menos es una formación geológica muy joven. Hemos hecho un montón de estudios geológicos, petrográficos, mineralógicos muy importantes y sabemos que es una roca
joven, más o menos 6.5, 6.8 millones de años. Y es una zona, lo decimos una caldera volcánica, resultado de una erupción fuerte que ha formado todas las riolitas en el plato de Macusani. ¿Sigues? También puedes observar una zona cilíndrica después que todas estas lavas llegaron a superficie. La zona después hemos tenido un colapso estructural y así se ha formado esta estructura circular de colapso que representa hoy la caldera de Macusani. ¿Sigue? Un modelo geológico, si existen personas interesadas en eso, como puedes intentar, tenemos un chamber magmático muy grande, muy abajo, resultado de 3 procesos de enriqueza de otros metales que empezaron casi 24 millones de años antes, una fase después más o menos de 8 a 10, y el último 5 a 6 se produjeron esta zona muy grande de riolitas. Puedo decir más o menos que Macusani no es parte de los Andes, sí, alguien me va a matar por eso, porque representa la parte final de evolución estructural de esta zona, no en los Andes como lo entendemos como zona de colisión, pero zona que se ha abierto y ha formado rocas que son únicas en el Perú, pero de una riqueza excepcional más o menos en metales volátiles que no son como ha presentado el ingeniero Rómulo Mucho, no es el clásico, no representa la clásica minería peruana de cobre, oro, plata, plomo, zinc, pero algo mucho más interesante. Yo creo que representa los metales del futuro y espero que voy a convencer a todos en esta noche la importancia que Falciani y la zona alrededor puede jugar en la minería del Perú en el futuro. Sigues. Como puedes entender, este es el proyecto. Más o menos es un mapa, es una zona muy alta. Llegamos hasta 5.000 metros de altura, empezamos un poco más sobre 4.000. El promedio más o menos es una ley uniforme de más o menos 3.3 ppm de litio, que representa 0.7, un poco más de óxido de litio, o si lo quieres transformado más o menos en carbonato de litio equivalente, nos da algo de 1.7, 1.8 kilogramos de litio, carbonato de litio por tona de roca. Por favor, ¿sigues? Se puede ver que es una zona geológica muy interesante. Hemos intentado sacar un pedacito. La zona rosada que se ve en esta sección representa la zona rica en litio y también en potasio y otros metales, más que todo cesio, rubidio. Vamos a conversar un poco sobre todo esto, pero nuestro enfoque en esta noche será el potasio. ¿Sigues, por favor? Es una foto, no es una sección geológica con varios tipos petrológicos. ¿Te recuerdas? Si alguien son muy interesante, si es una zona muy interesante geológica, sí, pero lamentablemente es una roca muy aburrida. Todo es blanco, blanco. Yo creo que esta es una de las razones porque el Servicio Geológico Peruano no ha descubierto este yacimiento, no tenía su conocimiento, porque no fue de interés para nada, no es nada espectacular, ¿no? Pero puedes ver toba litífera, todas son cenizas, resultado de unas erupciones volcánicas muy fuertes, y estas cenizas en la zona central, después que se transforman en rocas duras, se litifican, tiene más o menos un espesor de cerca de 300 metros. Es algo increíble, es un yacimiento enorme. ¿Sí? Una sección geológica, puedes ver, tenemos como un sándwich entre riolitas inferiores y superiores, son en amarillo. La zona nuestra interesante es la zona rosadita en la mitad. Tiene más o menos 80 metros en la parte de izquierda a derecha, las partes laterales. La zona central llega a 280, cerca de 300 metros. La zona blanca, que también está en la zona superior y zona inferior, es una brecha con contenidos excepcionales de cesio y rubidio, y nosotros en este momento hemos empezado con yacimiento de litio, pero nosotros podemos decir en este momento con un conocimiento técnico que hemos ganado en los últimos 5 años,
que es la más grande acumulación de litio, cesio, rubidio y potasio en el mundo. ¿Sigues, por favor? También puedes ver las rocas de abajo, la zona roja es una roca dacítica, pero también tiene litio, y personas que conocen la zona mejor que yo y más inteligente que yo llaman Falciani el volcán de litio perfecto del mundo. ¿Qué significa eso? Que cada roca en la zona de Falciani y de Macusani tiene litio. En contenidos más y menos económicos, los más altos son en zonas Zorasadita, pero si vamos a empujar a nivel de recursos la zona inferior, creo que tenemos por lo menos 2-3 kilómetros de rocas de litio con contenidos que suben entre 800 a 1500 ppm. Parecen no económicos en este momento, pero a estos precios de litio tan altos, yo creo que al final Perú puede producir litio de todas las rocas que en la zona de Macusani. Sigues, por favor. Como ves, es una roca blanca. Por eso tan parecido que no tenía interés para nadie, pero si alguien paga atención para entender qué pasa allá, vas a entender que es una riqueza petrográfica, mineralógica y estructural excepcional. ¿Sigues? Como hemos conversado, dime, por favor, please move this window away from the shared application. ¿Lo puedes mover, por favor? Porque ¿se puede? Ok, muchas gracias. Para tener un resumen, más o menos el contenido de litio en la roca es alrededor de 3.000, 3.500 ppm, como he conversado, hasta 0.75% de óxido de litio. Las leyes de litio de potasio llegan hasta 4 o 5%, pero el promedio usuario está entre 2.8 y 3.3. Es una zona más o menos con un promedio de 150 metros de espesor. Empezamos por superficies, en este caso el stripping ratio va a ser muy simple hacer minería, es un tajo abierto enorme. Tenemos un montón de pruebas excepcionales que hemos utilizado hasta ahora y podemos extraer hasta 88% del litio. Y la intención es perforar más porque estamos seguros que hasta ahora no hemos descubierto creo que no 20-25% de la capacidad total de litio en esta zona del sur del país. ¿Sigues? Well, ok, si no me puedes sacar esta de la mitad va a ser difícil. Ok. A ver, permítame un segundo, por favor, vamos a volver a compartir. Sin problemas. Vamos a compartir nuevamente. Sí, ahora creo que sí. Lindo, si puedes poner un zoom in para hacerlo un poco ampliar, por favor. Estas son parte de los taladros, que es una de las hojas, porque mucha gente dice que no hay litio en el Perú. Fue increíble, sorprendente, cuando hemos descubierto esto, mitad de la población peruana decía que hay, la otra que no existe. Pero estas son de los boletines iniciales, puedes ver, 2.800, 3.000, 9.000, 9.000, 3.000, más abajo, 3.000 litio, 3.300. Ok, y en la parte de derecha tenemos los contenidos de potasio, que son normales con roca granitoides que ustedes tienen en el país. Pero, ¿dónde es la diferencia? La diferencia es que para extraer litio debemos transformar la roca en un líquido y después utilizando que se llaman hidrometalurgia, procesos de precipitación, filtración, precipitación, refinación, remover las impurezas. El litio entra en solución, podemos extraer hasta 90% en líquido utilizando ácido sulfúrico de contenidos de acidez moderada, pero este es el pero más grande, este es el momento cuando vamos a parar a hablar de litio, potasio, cesio, rubidio y otros metales disueltos entran en esta solución. Y después es cómo vamos a separarla, cómo vamos a precipitarlas distinto para obtener productos
puros de contenido alto de pureza alta. Y aquí donde hemos hecho varios experimentos, duraron más de 2 años y creo que estamos en el punto donde entendemos muy claro qué debemos hacer. Por favor, ¿sigues? Ok. A nivel estructural, he prometido no más delicioso, solo un poco. Más o menos tienes aquí los yacimientos más grandes de roca, no en salmueras. Sudamérica tiene salmueras, sabemos, en Chile, en Argentina, en Bolivia, y Chile los leyes más altos, después en Argentina, y el yacimiento más grande es en Bolivia, pero una ley muy baja, por esto la extracción de litio en Bolivia es muy complicado. Si nosotros mantenemos solamente el yacimiento Falciani como contenido en la roca que tenemos ahora, pero estoy seguro que va a ser mucho más grande en el futuro. Es el número 6 del mundo, entre un yacimiento en Serbia y en Australia. Pero cuando utilizamos los recursos de la empresa padre, American Lithium, utilizando los recursos que existen en el Perú, en Falciani, en Nevada, en Tonopah, en Estados Unidos, American Lithium tiene uno de los, si no los más altos recursos de litio en todo el mundo. ¿Sigues, por favor? Y aquí, entiende la más. Cuando hemos intentado iniciar obtener litio, hemos hecho como siempre una mina, chancamos, molienda, ataques con varios ácidos, entran en un tipo de solución pesada, después utilizando varios tipos de remover impurezas, y también de precipitación mecánica, filtración, evaporación mecánica, precipitación final de sales de tipo Glauber, donde dejamos a un lado sodio en potasio, más o menos se produce un carbonato de litio muy puro. Y quiero hablar algo muy interesante. Este yacimiento de Falciani creo que es el único yacimiento en el mundo, quiero repetir, el único yacimiento del mundo que ha producido carbonato de litio de grado batería, que se puede poner directamente en la batería a formar un carro en el mundo. Hemos obtenido del inicio una pureza de 99.70% de carbono de litio, que es algo excepcional. Es algo que nunca pasó en el mundo, es algo que es irreal. Esto significa que no vamos a necesitar refinación, una refinería, pero nuestra intención es, porque nuestro producto es tan puro aquí, juntar todas las operaciones de refinaciones del sur de América aquí en el Perú, porque tiene todo el sentido del mundo. Espero que es posible que los otros amigos de Chile, Argentina, Bolivia no están de acuerdo, pero no podemos cambiar la realidad de la vida. La pureza de Falciani es tan alta que tiene todo el sentido del mundo. Aquí tienes un cuadrado rojo que yo creo que es importantísimo y podemos seguir aquí. Aquí así es. Aquí dice muy claro en el diagrama de flujo del proceso de lixiviación de tanque, en esta zona es donde después de la primera fase de lixiviación botamos las primeras impurezas: aluminio, potasio, cesio, rubidio, que más o menos juntan y juegan juntos. Pero algo muy interesante pasó. Nosotros hemos entendido a un momento, y aquí donde hemos trabajado un montón para entender y tener uno de los mejores consultores, ingenieros, diseñadores de flujo del mundo, uno de los mejores laboratorios que hemos utilizado en Canadá, en Australia, en Sudáfrica y en Estados Unidos, hemos entendido que no debemos botar estas impurezas así al toque. Si vamos a bajar la temperatura de 90 grados de la temperatura de lixiviación hasta 6 grados, muy cerca de cero, algo muy interesante pasa, y estos metales van a precipitar en una serie de eventos que son entre 80, 60, 60, 40, hasta 25, y más bajo, después de 6 grados, podemos precipitar, cristalizar sales de potasio de pureza muy, muy alta. Y aquí interviene el proceso donde podemos producir potasio. ¿Sigues, por favor? Así es. Este es un diagrama de flujo
que más o menos es 95% en todas las minas del litio del mundo. Y nosotros hemos entendido que si este proceso no lo hacemos rápido, como todo lo que la temperatura lenta, que fue una cosa excepcional, es posible, hemos tenido suerte por la primera vez o somos científicos que intentamos trabajar duro en esta zona de cristalización y de removación de los impurezas. Si este proceso se hace lento, podemos precipitar a temperaturas altas productos de rubidio y de cecio. Y todo ha empezado de una aventura. No quiero entrar en muchos detalles. Si puedes subir un poco este gráfico para tener la parte inferior. No, así. Aquí tenemos la solubilidad y no voy a ser muy aburrido para las personas que no son técnicas en esta presentación. No, aquí. Por ejemplo, así. Tenemos en la izquierda sulfatos, no, un poco más así. Y en la parte derecha son cloruros. Una cosa que es muy interesante, si vemos las cosas como son, primero el gráfico de arriba, señorita Choque, por favor. Aquí. Puedes ver que en el mundo de los sulfatos, arriba tenemos el sulfato de cesio. Él es estable a temperaturas muy altas, pero los otros sulfatos de aluminio, de potasio, de rubidio, más o menos le gustan tener casi las mismas condiciones de solubilidad en relación con temperatura. Puedes bajar para ver los gráficos más bajos, pero cuando entremos en una separación, esta se llama, es un grupo de sales que se llama alumos, ¿entiendes? Que es una combinación entre aluminio, sulfuro, y todo puede tener contenidos de potasio, rubidio en cesio en contenidos variables. Pero puedes ver que hay en el gráfico en la izquierda, rubidio en rojo y cesio en verde tienen un comportamiento, pero el potasio, el alum de potasio, tiene un comportamiento distinto. Y a temperaturas sobre 20, 15 grados, tienen un mundo y ellos pueden existir en solución por mucho más tiempo. Cesio y rubidio puede precipitar mucho más rápido, empezando a enfriar una solución de 80 grados hasta la temperatura de 4 o 5 grados sobre cero. Siguiente. Y de aquí empezó la aventura, porque hemos entendido muy simple, si lo puedes por hacer un poco más chica, es un poco grande, no se puede ver. El tema es, debemos ver cómo podemos cristalizar fraccionando. Fraccionando significa ir pasos siguientes uno después del otro y sin interferencia química, en este caso sin mezclar cesio y rubidio. Y que nadie quiere potash, fertilizantes de potasio con cesio y rubidio, ¿no? Y en este caso, nuestro plano fue cómo los vamos a separar. Y hemos intentado ver que empezado con una lixiviación a 95 grados, dejar un poco de residuo a temperaturas más bajas, mezclar con estos tipos de químicos que se llama alum a 20 grados, podemos tener una precipitación de cesio y rubidio y después a la zona más baja de alrededor de 5 o 6 grados una cristalización independiente del potasio. ¿Qué significa esto? Que a la temperatura donde el potasio empieza a cristalizar, el cesio y rubidio no existen más en la solución, significando que estos dos componentes se pueden separar solamente por temperatura sin hacer otro tipo de artificios. Más bajo el otro, por favor, ¿sigues? Igual, y hemos entendido igual, o utilizar otro tipo, esta vez cristalización fraccionada de los sulfatos. También podemos hacer calcinación a temperaturas más altas, mezclar con un poco de óxido de aluminio. En un evaporador múltiple podemos producir separados sulfato de potasio, de rubidio y de cesio. ¿Sigues, por favor? Aquí esta es la parte más interesante donde espero que me vas a seguir con mucha atención. No quiero aburrir muchos a las personas que no son técnicas, pero creo que es la parte más importante. Por ejemplo,
En nuestra solución, donde dice extracción, después precipitación y recovery, la recuperación final, nosotros no vamos a recuperar cantidades enormes de potasio, rubio y sodio. Nosotros podemos en extracción extraer casi 40 y 30% del potasio. Al final solo vamos a recuperar 31%. El rubidio y cesio son un poco más grandes. Cesio puede subir hasta 85% si vamos a recuperar más de 55, 57%. No son números altos, pero por favor debes entender una cosa. En el mundo de Falciani, el elemento número 1 es litio. Todo esto se llama, como le decimos en inglés, byproducts, productos secundarios, pero de un valor agregado muy alto. Pero considerando los otros tipos, por favor, si puedes ver la parte inferior del tabel. No, la parte, la parte inferior me interesa. Puedes ver, sí, si lo puedes mover en el centro. No, el otro tabel. Esta es importante, no. Esa, déjala así. Extraemos potasio, rubidio en cesio de la solución. Se precipita la cantidad, por ejemplo, a 25 grados, puedes ver 100% del rubidio y cesio son precipitados. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy bajando la reacción simplemente a 5 grados, no hay más. 100% del rubidio y cesio son precipitados. En este caso, voy a obtener a 5 grados. ¿Qué me deja en solución? Solo potasio. Significando que nosotros vamos a obtener un sulfato de potasio, el potash, el fertilizante de potasio, lo más buscado en el mundo y que Perú no tiene casi nada. Importa a ustedes 100% de este, vamos a tener de pureza muy alta. Es verdad que la recuperación no va a ser alta, solamente 31%, pero la pureza de este proceso es increíble. Y los peruanos deben tener la certeza que no van a tener cesio en rubidio en este fertilizante. ¿Por qué? Porque él precipita a las temperaturas más altas. Por favor, entremos, por ejemplo, si hacemos este proceso de enfriado entre 8, 80 y 25 grados, las últimas 2 columnas, vamos a empezar con estos números. A temperaturas más bajas, el contenido de rubidio y de cesio es 0.001. Casi nada, ¿me entiendes? En este caso, casi todo está precipitado. Rubidio y cesio se precipitan a temperaturas altas. En este proceso de fraccionamiento siguiendo de temperatura, vas a obtener al final solo. El último que precipita el potasio, sulfato de potasio de pureza muy, muy alta. Sigues, por favor. Igual que hemos hablado en un tabel, lo hemos puesto en un gráfico para entender mucho más simple. Intentamos leer el primero. Tenemos precipitación y temperatura. En un proceso, nuestro proceso empezamos de la izquierda a la derecha. Tenemos el cesio en rubidio y en potasio hasta 35 grados juntos. Desde 35 grados hasta 25 puedes ver el verde de arriba. Cesio y rubidio precipitan al 100%. El potasio aquí se pierde lamentablemente, pero la temperatura de 10 a 6 y más abajo, el resto de potasio precipita solo como potasio puro, significando que podemos tener una fracturación muy fuerte y el potasio precipita como sulfato de potasio de temperatura muy alta. El electropelo en reversa, el gráfico de abajo, donde puedes ver también cesio. Le hemos puesto solamente el ratio cesio a rubidio en rojo, pero puedes ver más o menos que el potasio después de temperatura de menos de 20 se mantiene el único en la solución y precipita todo a 6 grados. ¿Podemos continuar? El próximo. Aquí, igual, por personas que son más interesadas, podemos ver qué pasa con el contenido del líquido a temperaturas de 60, 40, 35 hasta 6 grados. Ignoras el último, porque estas 60 minutos hemos intentado ver qué pasa si lo dejemos mal. Claro que la solución se contamina, no es de nuestro interés. Pero una cosa que es muy interesante, puedes ver muy claro, por ejemplo, si lees su cesio, desde temperatura de 20 grados, cesio tiene solamente un ppm, nada, no hay más cesio con el potasio. Por favor, el rubidio, que puede ser algo tóxico, igual, de temperaturas de 20, menos de 1, nada.
potasio se mantiene, empezando con un contenido muy alto y continúa su precipitación y lamentablemente después de 15 grados no vamos a recuperar solamente menos de 30%, pero de una pureza excepcional. Estas que nos interesa, tener un producto agrícola de pureza alta. ¿Y qué es interesante? Vas a preguntarme, Lorenz, pero esta es una mina de litio. ¿Qué pasa con el litio? Esta es la parte más interesante. El litio no se mueve para nada. Si seguimos solamente la línea de litio, vas a entender que empezamos con un contenido de 2.399 y él sube relativamente. En este caso, en esta precipitación de cesio, rubidio y potasio, no tocamos nada porque el litio se mantiene y su contenido crece relativo porque las otras se precipitan, pero no perdemos un gramo de litio en este proceso. Y después que sacamos cesio, rubidio y más que todo importante por esta presentación, potasio, como potash, como sulfato de potasio hidratado, el contenido de litio se mantiene en solución y después continuamos el valor agregado para producir carbonato de litio. Espero que no fue muy aburrido, has entendido. He intentado poner números y gráficos y columnas que toda la gente entiende. Si no, me vas a preguntar después más tarde. ¿Podemos continuar, por favor? Ok, ahora, hablando de eso, espero que has entendido y todos son doctorados en químicos ahora, en precipitado sucesivo de cesio, rubidio, potasio y de litio. Si hay preguntas, me puedes preguntar. Nosotros hemos diseñado la mina de Falciani en 3, después última etapa. Primera etapa, relacionado con producción de litio, pero ahora hablamos nomás de potasio, ¿no? De sulfato de potasio. Nuestra intención es producir en primera fase, relacionada con la producción de litio, 27.000 toneladas de potash. En la segunda fase, 52.000. Tercera fase, 87.000 y en fase final sobre 110. ¿Por qué estos números son importantes? No sé qué ha pasado, estoy seguro que el ingeniero Rómulo mucho va a comentar más sobre eso. Nosotros tenemos los números antes de la pandemia y sabemos que en 2019 Perú ha importado algo sobre 70.000 de toneladas de potasio. Es un montón de plata, es un montón de potasio. Y ves, viene en la costa, en el barco, después subir en la sierra y después debes moverlo norte, sur, en todas las zonas. Vamos a tener que hablar un poco de fertilizantes en el Perú. Nosotros vamos a producir fertilizantes en el corazón de la zona agrícola del Perú. Va a ser simple y va a ser un producto secundario que estoy seguro que podemos tener un arreglo con el Estado, con las asociaciones agrícolas para apoyar a los agricultores peruanos a precios que son increíbles. No solamente eso, pero Perú se puede transformar en un exportador neto de sulfato de potasio. El próximo paso, por favor. Ahora, entramos en cosas que yo lo he hecho, no es mi rol. Creo que Agromin tiene números directos. Si los datos son equivocados, mil disculpas, ¿no? Yo soy ingeniero, no estoy aquí para hacer marketing agricultura. Estas representan las importaciones del Perú de SOP, de sulfato de potasio. Como puedes ver, el crisis económica se ve de muy claro, de entre 2008 y 2009 fue una crisis enorme, después ustedes han subido, pero una cosa es muy clara, ustedes importas, has empezado en los primeros de 2000, algo alrededor de 20.000 toneladas y en 2017 la importación fue de algo de 60.000 toneladas por año, un crecimiento anual de 18%. ¿Por qué? Porque la agricultura en el Perú crece y vamos a conversar un poco más. El próximo. Es muy interesante, en Sudamérica, la importación, puedes ver, Perú importa la misma cantidad de potash como Brasil. Bueno, Brasil es mucho más grande, la pregunta es ¿por qué? Porque Brasil produce, pero no suficiente. Pero si Perú se transforma en un exportador neto de potasio, puede vender a todos sus vecinos sin problemas. ¿El sigues, por favor? La zona verde representan zonas donde la importación de potash crece en el mundo. Azul es establecido, no va crecimiento económico, solamente en la zona de California, un poco en Estados Unidos, en Canadá, hay un poco en la zona de América Central, pero puedes ver, más que todo, Colombia, Ecuador, Perú y Chile son los países donde
el crecimiento de importación de sulfato de potasio crece y crece. Y más o menos va a llegar más o menos a más de 250,000 toneladas en estas zonas nuevas en los próximos 10 años. El próximo, por favor. Ahora hablo de cosas que ustedes como peruanos verdaderos entienden mejor que yo. Sabemos todos que el Perú se divide en la costa, sierra, en la selva. Y más que todo, sabes muy claro que en el Perú hay dos tipos de productos agrícolas normales y productos agrícolas de alta calidad. Y vas a ver en los próximos gráficos que el acreage, las hectáreas de zonas agrícolas nuevas, Perú produce y cultiva más productos agrícolas de alta calidad que atraen exportaciones y precios más altos. ¿Sigues, por favor? Por ejemplo, el crecimiento de la agricultura peruana como parte de la agricultura de la economía ha crecido año por año. Como la minería creció, más que todo, sabemos todo, en la zona de costa de la sierra se produce más, en la selva hartos productos, pero que es interesante es que la agricultura, silvicultura y la industria pesquera ha subido representando algo de 2% en 1991, a más de casi 14% en 2017, y agricultura tiene la parte más importante en eso. Más o menos la agricultura peruana ha crecido con un promedio de 7% per año del 1990. Es muy interesante en este tiempo el Producto Nacional Bruto agrícola, si me puedo utilizar estas palabras, se ha doblado desde 2010. ¿Podemos seguir? Esta es una parte más interesante, por favor, si me permites, si lo puedes reducir en tamaño. Esta representa la zona, el acreage, la zona cultivada agrícola en el Perú. La zona naranja son cultivos de más alta ley, como se dice high value, que en esta entra los arándanos espectaculares del Perú, espárrago, cacao, café, espárrago, avocado, y la zona cultivada con estos tipos de muy alta calidad crece. La zona de agricultura clásica peruana, ¿no? Donde ustedes cultivan papas, choclo, se mantienen iguales, pero las exportaciones de cultura de muy alta calidad crecen y la zona agrícola crece cada año. Siguiente, por favor. Igual, esta creo es un gráfico excepcional porque nos da el crecimiento de la zona cultivada de avocado en la izquierda, arriba cacao, en la zona inferior espárrago, en la zona derecha tenemos naranja y limones. Los gráficos son excepcionales porque indica que los peruanos son mucho más interesantes a atraer productos agrícolas de muy alta calidad. El próximo. Y todos estos productos de muy alta calidad necesitan tres cosas. Primero, sulfato de potasio. Sin sulfato de potasio como fertilizante, Perú no puede crecer ninguna de estas. Arándanos o espárrago o avocado o cualquiera que hemos hablado, necesitamos mucho cariño y un gerente general muy cariñoso como doctor Solís aquí presente, como lo ves, porque sin compromiso social no podemos hacer minería y no podemos utilizar a los hermanos agricultores y no podemos diversificar y crecer la agricultura peruana. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, doctor Lawrence, por esa valiosa exposición. A continuación, queremos invitar al ingeniero Rómulo Mucho, si se encuentra en la sala, por favor, a que se pueda conectar, para que pueda vertir su opinión respecto al tema expuesto. Adelante, ingeniero. Sí, la verdad es una noticia formidable para el Perú, para los puneños. Yo soy puneño
y realmente como quisiéramos que este proyecto avance, una alianza, ¿no?, para ganar la legitimidad social, luego el Estado ayude para avanzar también, ¿no?, en dar los permisos correspondientes para avanzar, ejecutar el proyecto, y bueno, pues sería un fabuloso, digamos, apoyo a la economía de Puno, del Perú, y también el litio. Yo he escrito algunos artículos porque me han invitado para poder, y bueno, quizás esto nos ofrece una enorme posibilidad de avanzar inclusive en la industrialización, pero claro que es un largo camino, porque tener solo litio no es que represente bastante. Claro, tener litio desde luego ya es una ventaja enorme, pero viene pues de la producción, la refinación, y obviamente solo tener litio, entonces habría que establecer pues un mecanismo, especialmente incentivo, ¿no? Yo he leído cómo los países trabajan para atraer inversionistas, y en algún momento, no, es fácil soñar, pero la verdad que, como bien explicó el doctor Stefan, ahí está en una situación bien promisoria, porque ahí está cerca, digamos, para la infraestructura, ¿no? Pasa la interoceánica cerca, ¿no? Antes, cuando no había carretera, digamos, de Juliaca a Macusani, tomaba 5 o 6 horas. En este momento me parece 11 de ingeniero. Yo lo he hecho primera vez 11 horas de Juliaca a la zona. 11. Sí, correcto. Ahora es 2 horas, creo, 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Yo manejo 2 horas. 2 horas, sí. Es San Antón, y viene ahí, digamos, Macusani. De Macusani está cerca, pues, ¿no? La ciudad de Macusani. Bueno, es una oportunidad, una felicidad para todos nosotros. Estamos seguros que con un buen apoyo del gobierno, de la parte social de las comunidades también, yo creo que este proyecto tiene todos los merecimientos y condiciones para poder ser realidad muy pronto, ¿no? Y lo bueno también es la noticia es que todavía no se conoce pues totalmente cuánto es, ¿no? O sea, puede haber más mineral, o sea, puede ser un yacimiento mucho más grande, ¿no? Puede ser, conforme desarrolla ya la cuantificación del yacimiento, y con eso ya en América Latina ya no sería el triángulo, ¿no?, sino ya pues el cuadrángulo, ¿no? Porque sí conozco también las dificultades que ha tenido el Salar de Uyuni, mucho magnesio, poca agua. En Chile, bueno, Albemarle, SQM, ya están trabajando, también ya están exportando, creo, casi 10 años, hace 10 años, ¿no? Y en Argentina, bueno, están trabajando ya, tengo las noticias de POSCO, de Sijín, varias, inclusive, según 13 proyectos tiene Argentina del litio. Inclusive en una de ellas creo que quiere ir igual, avanzar en la refinación, en la fabricación de baterías, dice, ¿no? Oye, la verdad que se abre un campo enorme de investigación para todos. Y nosotros, al menos como puneño, como peruano, tengo que desearle muchos éxitos a la empresa. Muchos éxitos, y no sé cómo podríamos colaborar, ayudar, ¿no? Y el Estado tiene que ser muy inteligente también para trabajar, para ayudar más que todo, para que desarrolle el proyecto. Así que el reto está planteado. El reto para todos. Y un día entramos nuevamente a otro mapa en el mundo, porque de productor también, ¿no?, de litio. Y no solo litio, ahora potasa, el cesio, escandio, son
tierras raras, que es otro capítulo muy importante, ¿no? Para toda la serie de la tabla periódica del... Yo he escrito un artículo sobre tierras raras, ¿no? Que me han pedido, y las tierras raras también cuestan mucho más que el litio, o sea, creo que son también parte del futuro, ¿no? Y bueno, nada más, muy complacido por la presentación. Estoy seguro que los que nos han escuchado esta noche, los que han visto la presentación, tendrán muchas preguntas y bueno, al alcance y lo que podamos, lo que pueda absolver el doctor Lawrence Stephan. Muchas gracias, gracias Lawrence, y también al doctor Simon Clark, ¿no? Y desearle éxitos a American Lithium y acá el Macusano Yellow Cake, ¿no? Yo asesoraba antes a Solex Corporation en esa zona. Yo conozco, he caminado por esta zona, por Quelcaya, por Chachaconiza, por esa zona, pues, Aymaña. Bueno, es como una meseta, ¿no? Inclusive hasta la topografía ayuda realmente. Así que les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y fue nuestro placer para ser parte de esta consecuridad y si podemos conversar, apoyar, colaborar, siempre nuestro placer. Gracias. Así será, así será. Esperando las consultas de nuestros amautas mineros, de nuestros participantes, mientras los esperamos, vamos a también tener la participación y su punto de vista del doctor Ulises Solís, por favor. No, nada, simplemente que estamos gustosos, ¿no? Y de haber aclarado muchas cosas como la existencia no solo de litio, sino de potasio, de rubidio y de cesio en este yacimiento. Como bien lo ha dicho don Rómulo, esta es una bendición de Dios, sobre todo para la región del Puno. Ya se lo hemos hecho conocer al mismo presidente de la República y simplemente estamos gestionando los permisos legales para continuar con nuestros trabajos, ¿no? Estamos en pleno proceso y vamos a seguir trabajando de mano con las comunidades, como bien lo dijo el doctor López Esteban, porque para mí el permiso principal es el permiso social. El permiso social no vamos a avanzar a ningún lado. Por más que tengamos todo el dinero del mundo, el permiso legal, pueden ver lo que está pasando en estos momentos en nuestra actividad minera, ¿no? Las comunidades están saliendo y están parando proyectos. Entonces, tenemos que tener un diálogo constante y sobre todo respetar el terreno, pero también tenemos que hacer frente, ¿no? A los malos asesores, a las ONGs que ahora también pretenden que las comunidades sean dueñas del terreno del subsuelo, ¿no? Lo cual es inconstitucional, pero venden estas ideas a los comuneros, ¿no? Y eso es, hacer un solo frente. Don Rómulo, muchas gracias por la atención y estamos a la orden siempre, don. Muchas gracias, Agromín. Muchas gracias, doctor Ulises Solís, por su participación. Bueno, agradecemos en realidad la presencia de los amautas mineros de Ica, de Cusco. Seguramente en breve ya van a realizar sus consultas. Mientras tanto, ingeniero Rómulo, lo invitamos a usted a que pueda realizar una pregunta a nuestros expositores, por favor. A ver, ¿cómo nos encontramos en la cadena, digamos, de producción de carbonato de litio, o el litio equivalente también lo llaman, ¿no? Porque viene carbonato de litio, hidróxido de litio, el final litio ya refinado, para ya, digamos, pasar a la otra etapa de la industrialización. ¿En qué etapa estamos en este momento en el proyecto, doctor Stephan? Nosotros creo que para tener un próximo paso necesitamos las bendiciones del gobierno. Lamentablemente, y no voy a empezar con una crítica para nada, me has preguntado cómo es, voy a explicar cómo son, ¿no? Lamentablemente, este proceso no es muy rápido, demora mucho.
Pero mientras tanto, que no podemos avanzar mucho en el Perú por falta de permisos, que hasta ahora no entiendo por qué. Yo creo que nadie entiende por qué, pero ok. Supongamos que fue la pandemia, pero creo que estamos al fin de esta pandemia. Hacemos un montón de trabajo fuera del país, utilizando uno de los laboratorios mejores del mundo. Tenemos ingenieros. Hemos entrado, creo que casi de un mes, después que el doctor Solís hemos entrado en la fase de EIA, ¿no? Y por esta significa que estamos en prefactibilidad. Sabemos mucho más ahora de cómo podemos producir, refinar, remover las impurezas. Tenemos un conocimiento mucho mejor y trabajamos en este mundo. No sé si recuerdas en estos gráficos donde el litio se mantiene así, rubidio cae, potasio, y al final solamente el potasio. Entendemos este proceso mejor. Estamos en el proceso de empezar una planta piloto. Por falta de permisos es un pecado, pero creo que le vamos a correr fuera del país, que para mí me parece una locura, pero yo soy hombre de negocio que puede hacer. Solamente mi intención es promover este proyecto lo más rápido posible. Lo vamos a correr en Australia. Creo que antes de producción vamos a instalar también una plantita chica en la parte del nacimiento de Falciani. Y nuestra intención es tener un avance fuerte este año en la parte de prefactibilidad y empezar el próximo año con factibilidad, con la fase de factibilidad. Y si el gobierno y Dios están de acuerdo, o ambos, no necesariamente en este orden, yo creo que podemos producir litio en el Perú en menos de 3 años. Y del momento, no olvidas, del momento que vamos a producir litio, vamos a producir potasa, como dice usted, cesio y rubidio y otras cosas. Prefiero no hablar de otras cosas ahora porque son muchas otras cosas que están adentro. Y debemos producirlo porque si no voy a producir estos fertilizantes, no voy a poder producir litio de alta calidad. Eso es. Yo no voy, ¿me entiendes? Para nosotros es un sine qua non, debe ser juntos. Y espero ahora con, ustedes saben que es un año desde nos juntamos los esfuerzos con American Lithium. Simon Clark viene de American Lithium, nosotros somos el Plateau Energy Metals. Tenemos acceso a capitales excepcionales, tenemos acceso a ingenieros mejores, tenemos acceso a todo, ¿ok? Todo, como dice usted, de todito. ¿Qué no tenemos acceso? Es un poco mejor tener relaciones mejores con el gobierno, pero no das permisos. El resto creo que hay de todo. Mira, creo que hemos visto digamos, en la estratificación, no es estratificación porque son formación, el doctor Stefan es geólogo, es posible arrancar independientemente, porque Falciani no hay uranio, ¿no? Eso se sabe. Pero, por favor, no quiero interrumpirlo. En Falciani no hay uranio. Si podéis decirlo así a que todos los gatos y todos los perros entiendan, por favor. Ahora, las potasas, ¿es posible arrancar con potasa? Porque ahora sin creo problemas. que... Podemos, pero también necesitamos permisos, porque si no, podemos, sin problemas. Producir litio es muy simple. Señor ingeniero, mucho. Nosotros tenemos todo clarísimo. Tenemos el flow sheet, tenemos el flujo, tenemos todo. Hemos producido a nivel de laboratorio, ahora vamos a producir a nivel de plata piloto. Todo es muy claro. Necesitamos permiso. Acceso al plata no es un problema. Con los hermanos de American Lithium, con Simon Clark y los otros accionistas, tenemos 50,000 accionistas en Estados Unidos, ¿me entiendes? Hablamos de otro tipo, ¿me entiendes? De relaciones, lamentablemente, solo necesitamos, podemos, sí, responder, sí, se puede. Gracias. Bueno, yo ya no tengo más preguntas. Me regalaron, Ulises lo sabe, cuando estuvimos en Sudáfrica, nos encontramos en Sudáfrica, en Indaba. Así es. Y después al mes estuvimos también en Toronto, donde me regalaron todo, creo que por ahí lo tengo, todo el librito, ahí está lo que probaron en los laboratorios de Australia, y después también me puse a estudiar porque hay varias maneras de purificar el litio, ¿no? Ahí por flotación también se puede hacer como... En Australia se hace por flotación, nosotros no hacemos flotación.
pero después el que dio resultado es la lisiviación con ácido sulfúrico, ¿no? Creo que y con una recuperación alta, ¿no? Bastante Altísima. eficiente. No olvidas, Sí. ingeniero, mucho, Argentina, Chile, si recuperan un poco más de 60% de litio de sus yacimientos, son felices. Nosotros vamos a recuperar, bueno, no prometo 90, pero 88% con seguridad. Sí. No tengo más preguntas. Excelente. Gracias, doctor Estefan. Gracias. Thanks, doctor Simon Clark. Bueno, felicitaciones y esperamos un gobierno proactivo, rápido, ligero, para atraer inversiones porque generaría puestos de trabajo. Bueno, realmente todas las bondades, pues, ¿no? que genera un proyecto de este tipo. Así que solo le deseamos éxitos. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Seira. Gracias, ingeniero, mucho. Sus palabras finales a continuación del doctor Lawrence. Y por supuesto, queremos también escucharlo al doctor Simon, por favor. Primero, el doctor Lawrence. Para mí fue un placer. Para mí fue un placer. Lamentablemente hemos perdido 2 años. Esta pandemia no solamente hemos perdido, nosotros en las empresas hemos perdido 2 de nuestros amigos y empleados. La pandemia es una realidad. Casi lo hemos perdido a mi querido amigo, doctor Solís. Ustedes saben, fue el primer peruano enfermo y él ha dormido por 3 meses, ha tenido una suerte. Creo que no es un gran pecador porque creo que Dios le ha dado vidas después de 3 semanas de intubación. No es simple para nada, ¿no? Para nadie. Y hemos regresado con fuerzas y creo que juntando los esfuerzos con American Lithium, ahora somos una empresa mucho más grande, diversificado. En Américas, tenemos solamente en América del Norte, América del Sur. Como decimos, nosotros vamos a producir litio americano por los americanos, no solamente del norte, del sur, todo el mundo latino, inglés, ¿no? Y es un placer, siempre el trabajo, estoy en el Perú con ustedes de más de 22 años. Es como el segundo país. Somos muy felices, creo que hemos hecho una contribución fuerte a la economía peruana por años y ahora desde 2017 hemos empujado nuestros esfuerzos tecnológicos a otro nivel. Yo creo que el facto que Perú ahora tiene el acceso a producir, como ingeniero nos ha dicho muy bien, metales del futuro, creo que es una página nueva en la zona, en la minería, en la agricultura y en el desarrollo económico del país. Dr. Clark. Well, thanks, Lawrence. Great presentation. And I'm just left with the thought that, Peru has the potential here to be one of the biggest producers of lithium in the world and to be self-sufficient in potash, which would just be phenomenal for such a strong agricultural sector. The dependence on imports, clearly we've seen the issues in the world with that. And I think having this great asset in Peru is just is a great step forward, and we're going to do everything we can to develop it as quickly as possible, as Lawrence has said. Thank you. Thank you for your attention, Dr. Simon. Muchas gracias, distinguido doctor Lawrence, al ingeniero Rómulo, al doctor Ulises. Muchísimas gracias por su participación y sobre todo por habernos brindado mayor conocimiento a todos quienes esta noche se han dado cita. Al igual que vamos ahora, ya cerrar nuestro webinar programado para el día de hoy. Deseamos agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado cita, además de invitarlos para el próximo martes. Los esperamos 7 de junio ya a las 8 de la noche, como siempre. Quien va a estar con nosotros es el señor Ángel Manero, quien nos va a conversar sobre el tema la nueva industria para el agro peruano. Sin duda es un tema imperdible, así que desde ya los vamos invitando para que ustedes se conecten y por supuesto hagan un efecto multiplicador al respecto. Chino Castica Torayi Kuna Tupuchapunchi, Sayancha Kunchis la Papay Kunata, Kunan Chisi Kuipi Kunan Tutapi Sumas Liatar Aliyantan
Rimayka mukuhamuj, martes punchawtaqa nuqanchiswan rimaykushanqa Ángel Manero, pay miriki la nueva imaynatataq chakrallanqayta rurachina, urichina, chaykunata willaykamuwasunchis. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.